Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Episcopal San Jorge en Central Falls, Rhode Island. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios para esta época de Adviento. Vamos a hablar de la escatología, es decir, de las últimas cosas, de las cosas que todos enfrentaremos, creyentes o no, y las cosas que realmente esperamos ver en el día final. Antes de comenzar realmente el tema para esta tarde, vamos a orar y vamos a invocarle a Dios con la colecta para el primer domingo de Adviento, porque realmente es apropiada esa oración para este tiempo. Oremos. Dios Todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz. Ahora en esta vida mortal en la cual Jesucristo, tu Hijo, con gran humildad vino a visitarnos, a fin de que en el día postrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y muertos, resucitemos a la vida inmortal mediante Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén y amén. Pues, como iniciamos diciendo, hoy comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos y vamos a tocar los temas de la escatología. Escatología significa el estudio de las últimas cosas, de las cosas finales. Y tradicionalmente en la iglesia, especialmente en ese tiempo de Adviento, hablamos de 4 temas: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Y hoy vamos a hablar del tema de la muerte. No por ningún morbo, no por ninguna fijación demasiado, pero la verdad es que la muerte es uno de los temas que más afecta al ser humano. Durante su vida, muchos tenemos un miedo quizás innecesario a la muerte. Quizás algunos tenemos de muy poca preocupación por la muerte. Pero la muerte afectará a todo ser humano. Incluso afectó al Señor Jesucristo, a los santos apóstoles, a la Virgen María. Siempre afecta a nuestra vida la muerte. Y es importante que sepamos qué dice la Biblia sobre la muerte y cómo podemos entenderla desde una perspectiva de fe, una perspectiva cristiana y bíblica. Y no es de sorprendernos que el tema de la muerte tiene sus inicios en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, en la historia de la creación. Todos hemos escuchado la historia de Adán y Eva, pero es importante ver que la Biblia propone en el relato de la creación un origen, una clase de descripción de dónde viene la muerte. Si podemos ver Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17, y dice el texto bíblico lo que sigue. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Algunas traducciones dicen ciertamente morirás. Es algo condicionado. El Señor le dice al hombre, a Adán, que puede comer de todo menos de un solo árbol que está en el jardín, pero el día que coma de este árbol, entrará en el estado de la muerte. Y como sabemos, pasó que Eva y Adán comieron del fruto de ese árbol y resultó entonces la consecuencia, que es la muerte. Escuchemos lo que dice el texto bíblico, Génesis 3 del 17 al 19. Y dice: el hombre le dijo, al hombre le dijo, como hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, la tierra va a ser maldita por tu culpa. Con fatiga sacarás de ella tu alimento durante todo el tiempo de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierba del campo.
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra del cual fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Entonces la desobediencia de Adán, es decir, o de nuestros primeros padres, no hemos de excluirle a Eva en eso, la desobediencia de nuestros primeros padres resultó en que la muerte, la frustración, incluso la enfermedad, todo entrara en el mundo. El resultado era que ya su vida idílica se convirtió en una vida de trabajo, de faenas, de dificultades y últimamente en la muerte física de Adán y de Eva, de la raza humana. Porque dijo el Señor, eres polvo y por tanto al polvo volverás. Entonces, eso es como la Biblia plantea el tema de la muerte, de la dificultad de la vida, las frustraciones, de la necesidad de trabajar para poder mantenerse. Eso es algo que podemos interpretar de muchas maneras, pero claramente la iglesia ha visto en eso, los cristianos hemos visto en eso, el momento en que entra la muerte a la vida de los seres humanos. Es una buena descripción. Por la rebeldía entró la muerte, por la desobediencia a Dios, como consecuencia de la misma. Ahora, eso es algo que el apóstol San Pablo nos propone de manera muy clara en la carta a los romanos. Hay un pasaje que quizás todo el mundo tiene memorizado. En esa traducción dice, ese es Romanos 6:23, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol contrasta la paga por el pecado, es decir, el resultado, la consecuencia del pecado. Claro, el pecado es nuestro, como los seres humanos, nos lleva a la muerte. Y en primer lugar está hablando de la muerte física. El hombre no fue creado con el fin de morir. Si escuchamos al relato de la creación, el ser humano fue creado para vivir eternamente. Pero por el pecado, por la rebeldía, entró lo que nos provoca la muerte. Y la muerte misma. Pero dice, contrasta eso con el don de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Recordemos que en Juan 5, Jesús dijo que Él vino al mundo para darnos la vida y la vida en abundancia. Y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Es importante entender el planteamiento bíblico, que la muerte no viene por la voluntad directa de Dios, sino como resultado de la rebeldía del ser humano. De hecho, en el libro deuterocanónico o apócrifo, el libro de sabiduría, posiblemente el último libro que escrito de los que se incluyen en el segundo canon del Antiguo Testamento, encontramos un pasaje un poco curioso. Es Sabiduría capítulo 1 de versículo 13. Y quiero abrir, esta Biblia tiene el libro en otro sitio. Aquí está el texto. Y dice así: porque no fue Dios quien hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los vivientes. Él creó todas las cosas para que subsistan. Todos los seres del universo son saludables. No hay en ellos veneno mortal, ni el reino de la muerte domina la tierra, porque la justicia es inmortal. Entonces, dice el escritor de Sabiduría que Dios no hizo la muerte. La muerte es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es consecuencia de la rebeldía del ser humano. Claro, el ser humano tentado por los espíritus rebeldes que llamamos Satanás o los demonios, pero principalmente por la rebeldía del ser humano. El ser humano dijo que no necesitaba obedecer las instrucciones de Dios y la consecuencia fue la muerte. Entonces, pero Dios no se alegra en llevar el ser humano las consecuencias de sus acciones. No se alegra en la destrucción de su creación.
Porque Dios hizo las cosas para que viviesen. Hizo el ser humano para que viviera, para que tuviera vida, para que le acompañara eternamente, no para que muriera. Y por eso tenemos ese conflicto muchas veces interno, que el ser humano sabe que fue creado para la inmortalidad. Esa es una palabra que entra en el vocabulario judeo-cristiano con el libro de sabiduría también, pero que muere por el pecado, por la rebeldía, ¿no? Entonces, vamos en contra del propósito de nuestro ser. Y eso tampoco es algo de que Dios se alegra. Más bien es algo que Dios ha mandado un remedio. El remedio es la gracia en su Hijo Jesucristo, que ha tenido que enfrentarse con la misma muerte. Por eso que Cristo fue crucificado, por eso murió, para tener combate con la muerte en su propia vida. Y con su vida creemos que venció a la muerte. Pero hay que detenernos un momento. Hay un capítulo de la primera carta de San Pablo a los Corintios que habla mucho del tema de la muerte de Cristo, de lo que pasa cuando morimos, de la resurrección de los muertos, de la victoria de Dios sobre todos los enemigos de Dios. Y queremos tomar un pasaje breve de ese texto, porque podemos estudiar el capítulo 15 de 1 Corintios por meses. Realmente por meses. Pero quiero que escuchemos bien lo que dice San Pablo con respecto a la muerte como enemigo opositor de la vida de los cristianos, de los creyentes, del ser humano en general. Dice el apóstol: porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y que esta vida mortal se reviste de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Entonces dice que hay un conflicto, un combate entre la vida y la muerte. Entre el ser humano con la voluntad de Dios, el propósito de vivir la inmortalidad, pero que se encuentra en un estado mortal, frente al pecado que quiere envenenar a la vida para que termine. Y en ese combate, en ese conflicto, hay un ganador. Y el ganador es Cristo Jesús, es Dios. Dios que ha enviado a su Hijo para vencer a la muerte. Entonces hay un texto del profeta Oseas que se cita en el texto para eso de muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Son preguntas retóricas de quien ha vencido al pecado y a la muerte. Y eso es lo que hizo Jesús. Hablamos bastante de eso durante la Semana Santa y durante la Pascua, que Cristo es victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre todo lo que destruye y corrompe o corroye al ser humano. ¿No? La muerte no es nada bueno. No es algo que queremos alabar ni celebrar. No es algo que podemos, como decir, rendirle culto. Pero la muerte es un enemigo vencido. Cristo la ha vencido. Cristo ha ganado la batalla contra la muerte. Pero como indica el autor anglicano episcopal C.S. Lewis en su libro El mero cristianismo, la muerte y el pecado, el mal, parece ser un ejército vencido, pero que quiere huir de la batalla. Sabe que está vencida, pero sigue dando golpes del vencido, ¿no?
Y por eso, en la vida de la iglesia, en la vida de cada ser humano, parece que estamos con ese conflicto todavía. Sabemos que Cristo ha vencido a nuestro enemigo, pero ese enemigo sigue dando golpes de agotado, ¿no? De quien ahogado, ¿no? De quien no tiene cómo, pero tiene una fuerza todavía para poder hacer daño. Por eso tenemos que estar en alerta siempre, tenemos que orar sin cesar, tenemos que estar pendientes de no cederle terreno, ¿no? Pero estamos asegurados de la victoria de Cristo Jesús. Y el último pasaje bíblico que quiero que leamos hoy sobre el tema de la muerte es del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Comenzamos con el primer libro de la Biblia, Génesis, y ahora vamos a ver del último libro, el Apocalipsis, la revelación a San Juan. Y en el capítulo 20 hay una descripción de la victoria de Cristo sobre la muerte. Vamos a volver a ese texto cuando hablemos del tema del infierno. Pero vamos a leer del versículo 13 en adelante, ¿no? Dice: todos fueron juzgados conforme a sus acciones. Los muertos devueltos por el mar y los devueltos por la muerte y el abismo. Y la muerte y el abismo fueron después arrojados al lago de fuego, es decir, a la segunda muerte. Y también fueron arrojados al lago del fuego aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. Es un texto que vamos a volver en otros momentos, como dije, pero hay que entender aquí. Cristo juzgará a la muerte y juzgará al Hades, al abismo, al sitio a que iban o que van los muertos que no han recibido el don de la vida eterna. Incluso los que murieron antes de la venida de Cristo, los que estaban en el Seol, el abismo, el Hades, el Seol. Es el país de los muertos, el país de las sombras en la cosmovisión antigua judía y de los primeros cristianos. Entonces, la muerte será juzgada y la muerte será condenada y será destruida. ¿Y cómo se va a destruir la muerte? Pues arrojándola al lago de fuego, al infierno, ¿no? Y dice que esta es la segunda muerte. Y tenemos que entender eso por un momento. En la Biblia podemos hablar de dos muertes. La muerte física, que se plantea principalmente en muchos textos de la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, entiende la muerte como la muerte física, como esa especie de castigo o resultado del pecado. Pero aquí habla de otra muerte, la segunda muerte, la muerte a que será sometida la muerte misma. Y eso es la muerte espiritual, la muerte permanente. Los cristianos creemos que aunque muramos físicamente, viviremos eternamente en Cristo. Seremos resucitados como Él fue resucitado, que recibiremos la incorrupción de que habla el apóstol y tendremos la vida abundante y eterna. Es decir, cumpliremos con el propósito de nuestra vida que Dios tenía cuando creó al ser humano, ¿no? Vivir en la compañía de Dios para siempre, siglos sin fin, en la plenitud de existencia, en la plenitud de vida, con el gozo inefable del cielo. Eso es lo que todos deseamos, la vida eterna, y es lo que Cristo nos quiere dar. Pero para que todos gocemos de la vida eterna, Cristo ha tenido que vencer a la muerte y finalmente condenará a la muerte a su propia muerte. Es decir, la muerte ya no tendrá existencia. Las imágenes de Apocalipsis en esa sección son imágenes muy vívidas, son imágenes que hablan del lago de fuego, de imágenes realmente poderosas. Otra imagen en que podemos pensar es la visión de Isaías, que leemos muchas veces en los entierros, donde dice que en aquel día, en el monte del Señor, el Señor mismo quitará el velo de la enfermedad, de la muerte, que encubre todas las naciones,
para que vivan bien y para que tengan el banquete de los mejores manjares y mejores vinos, y que Dios mismo limpiará los ojos de todos, secará las lágrimas de todos y pondrá fin a la muerte. Eso es realmente lo que Dios quiere hacer con el ser humano, con nosotros. Es poner fin a la muerte y darnos la vida. Pero hay que entenderlo precisamente desde esa perspectiva bíblica. Dios quiere que tengamos vida. La muerte es el resultado del pecado, de nuestra rebeldía. Pero Dios en su compasión nos ayuda dándonos la oportunidad de la gracia de poder ser sanado, de poder vencer a la muerte y gozar de su triunfo, el triunfo de Cristo con su cruz y resurrección. Ahora, la próxima semana vamos a hablar del tema del juicio y tratar de entender un poco cómo es que la Biblia plantea una serie de juicios en algunos momentos y qué puede significar para el creyente que quiere salir ileso del juicio de Dios en el día final. Pero antes de terminar, vamos a orar el Padre Nuestro. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga y que todos aprovechemos de ese Adviento para acercarnos más a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Muchas gracias.